Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer, como siempre, traerles nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Dicho esto, es un placer presentar a nuestro ponente de hoy, un conocido de la casa, Diego Ojeda. Para quienes no lo conozcan, Diego es un apasionado profesor de español y un consumado formador de didáctica de segundas lenguas. Ha sido reconocido y premiado por su destacado estilo de enseñanza que aporta a la clase y disfruta compartir con sus colegas. Oriundo de Bogotá, Colombia, con muchos años de experiencia enseñando en su país natal y en los Estados Unidos, Diego trae una refrescante conciencia cultural y perspectiva innovadora a la enseñanza del español. Las estrategias de instrucción de Diego se pueden adaptar fácilmente a cualquier nivel de dominio del idioma español. Es fundador de LangChat, un chat de Twitter que ha apoyado a muchos educadores del idioma del mundo en los Estados Unidos desde 2011, y también es un conocido autor que se especializa en escribir poesía comprensible para estudiantes del español como lengua extranjera. Gracias por estar con nosotros, Diego. Muchísimas gracias a ti, Sabrina. Muchísimas gracias a Clet World Languages nuevamente por entregarnos este espacio para compartir diferentes ideas y diferentes estrategias y pensamientos y puntos de vista en un aspecto más de la enseñanza de segundas lenguas. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo incorporar el input comprensible en los niveles superiores. Y vamos a hablar de esto precisamente porque parece que existe una idea afuera de que el input comprensible es una estrategia, y lo digo como se escucha, para niveles iniciales. Bueno, por una parte, el input comprensible no es una estrategia. El input comprensible es una filosofía de la enseñanza de las lenguas, de las segundas lenguas o lenguas extranjeras. Y por otro lado, no es exclusivo de los niveles iniciales. Ese es un error muy grande porque nosotros tenemos que seguir entregando input comprensible a través de toda la vida académica y escolar de nuestros estudiantes para que en realidad se solidifique y se adquiera la segunda lengua. Es la única manera en que se va a adquirir y se va a solidificar. Si nosotros eh, enseñamos o facilitamos la lengua a través del input comprensible en los niveles 1, nivel 2 o en elemental, pero de pronto cambiamos a un tipo de metodología más centrado en la gramática para niveles 3, 4 y 5, ahí vamos a estar borrando con el codo lo que hemos hecho con la mano. Tenemos que seguir moldeando a nuestros estudiantes en cuanto a su adquisición de segundas lenguas. Entonces, por eso, la idea de traer un seminario, un webinario, un tallercito sobre cómo incorporar el input comprensible en los niveles superiores. Obviamente, estas ideas y estas experiencias están basadas en lo que me ha correspondido a mí como maestro en la clase, mis experiencias de clase, no simplemente tomar de libros y hablar de lo que leí en los libros aquí, porque eso lo pueden hacer ustedes también. Así que el subtítulo del webinario es Entender es más importante que aprender. Pero ¿cómo vas a decir eso, Ojeda? Si aprender es lo más importante del mundo. Yo puedo aprender que a veces se relaciona con el memorizar, pero si no he entendido qué es lo que sucede en cualquiera de esos aspectos de la vida o de la academia que he querido aprender algo, si no entiendo realmente qué es lo que sucede, cómo funciona el proceso, va a ser muy difícil que yo aplique a la vida diaria. Así que empezamos. ¿Cómo incorporar el input comprensible en los niveles superiores? Y recuerden, entender es más importante que aprender. ¿Qué vamos a ver en esta presentación hoy? Como siempre, y amigos, gracias por entender que es muy importante hacer una contextualización de nuestro ejercicio diario antes de empezar a atiborrarlos de actividades y estrategias. Porque tenemos que tener
una visión, un contexto para que después esas actividades y estas estrategias como que tengan sentido, ¿verdad? Primero, vamos a hablar acerca de la distracción y de la motivación. ¿Cómo nosotros podemos hacer de esa distracción que enfrentamos a veces en nuestras clases, de hecho, una motivación? Número 2, entender que escuchar no es entender, como lo decía en el subtítulo del webinario. Número 3, ¿por qué es importante hacerlo relevante a nuestros estudiantes y cómo hacerlo relevante? ¿Cómo hacer ese input relevante para los niveles superiores? Número 4, algunas estrategias concretas que he venido utilizando en mis clases y que me han funcionado muy bien. Me han funcionado también que acabo de recibir noticia que 4 de mis estudiantes han sido ganadores en el Showcase de Kentucky de estudiantes de español de secundaria, patrocinado por CLED World Languages. Así que esto me tiene muy contento porque es algo que funciona, no es algo que solamente nosotros proponemos para hablar por hablar. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la distracción y de la motivación. ¿Por qué se distraen nuestros estudiantes en la clase de L? Es distraerse. Para aquellos que no saben qué es L, L significa español como lengua extranjera. Y es el acrónimo que se utiliza mucho en Europa a partir del Marco Común de Referencia de Lenguas en Europa. ¿Ok? En los Estados Unidos pues se habla de español como lengua extranjera, segunda lengua. Muy bien. Entonces, distraerse es dejar de prestar atención a una cosa. Y por lo general, nosotros sentimos que nuestros estudiantes están distraídos cuando no hacen contacto visual con nosotros, cuando no están reaccionando a un comando que les hemos dado y que de pronto ellos lo hayan escuchado y reaccionan a eso, que como que están en otro mundo. Eso es distraerse, dejar de prestar atención. Ahora, es cierto que la motivación de nuestros estudiantes está estrechamente relacionada con la manera como enseñamos. Es decir, nosotros no podemos esperar a que el estudiante se motive simplemente porque tu nombre está ahí en la puerta del aula de clase. La clase del señor Ojeda. Uy, qué motivación. Voy a estar motivado todo el tiempo porque es el señor Ojeda. ¿Sí? El estudiante no va a estar motivado solo porque es la clase de español y solo porque sabe que necesita una buena nota. Esas cosas no motivan. Lo que motiva realmente es lo que nosotros damos. A veces decimos, es que mis estudiantes no se motivan, no están motivados y tendemos a poner la culpa en ellos. Pero somos adultos y podemos reconocer que tenemos una gran responsabilidad en este proceso. Así que esa motivación sí está muy relacionada con la manera como nosotros enseñamos. ¿Ok? Ahora, como decía al comienzo, pensamos que por tratarse de niveles superiores debemos dejar de lado técnicas de enseñanza que usamos con los más jóvenes. Pues no. Voy en este momento a mostrarles un pequeño video de mis estudiantes de la clase de AP. AP, para aquellos que no saben, significa Advanced Placement. O sea, son clases que toman los estudiantes que ya han estado por lo menos en 4 niveles de lengua y llegan a un nivel avanzado que les va a dar créditos para la universidad. Sin embargo, me gusta utilizar este tipo de actividades. Vamos a ver. Lo tengo en Twitter, así que tengo que abrirlo desde Twitter. Ok, entonces, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bailamos. Pero ¿cómo vas a bailar en la clase de AP si necesitas estar leyendo?
y analizando textos constantemente, respondiendo preguntas. Bueno, pero es que necesitamos generar ese ambiente de motivación. Además, la canción es en español. La canción trae un mensaje muy bonito y nosotros después podemos hablar en la clase de AP, Advanced Placement, acerca de la felicidad. Y de hecho, hay una unidad que habla acerca de la felicidad y analizamos la felicidad en los países hispanos versus la felicidad en los países europeos. Entonces, es relevante. Así que esa estrategia del baile, de cantar las canciones, funciona también en los niveles superiores. Ahora, en nuestras clases avanzadas, nosotros tendemos a hablar de una manera más rápida, porque obviamente decimos, bueno, estos chicos ya están preparados para entender a un ferrocarril hablando en español, ¿verdad? Entonces, nosotros también creemos que somos mejores profesores si hablamos de una manera supremamente rápida, sin tener en cuenta que a comienzo de curso, estos chicos vienen del verano. Y para estos chicos, el verano ha significado 2 meses por fuera del aula. 2 meses en los cuales tal vez no han escuchado español en todo ese tiempo. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Sí? Si eres un estudiante de español como lengua extranjera, que solamente estás expuesto al español generalmente durante la clase, pero después viene ese descanso de 2 meses y como llegaste a la primera clase de AP, entonces el profesor empieza a hablar súper rápido. Llega la frustración, ¿ok? Y cuando hay frustración se acaba la motivación, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos hablar de manera pausada. No hay ningún problema, chicos, ¿sí? Eso es hacerlo comprensible. Ahora, no les estoy diciendo que deben hablar así, pero de una manera pausada. Y cuando hablamos de una manera pausada, nosotros articulamos mucho mejor. Y cuando articulamos mejor, estamos permitiendo que el estudiante al escuchar pueda decodificar mejor esos sonidos y convertirlos en palabras que después se convierten en significado. Ojo, yo les puedo explicar esto desde la gramática y desde la lingüística, pero se los pongo así como es en la clase. Entonces, esta es una clase avanzada, es un nivel 4 y estoy hablando con ellos, así que mi presentación va de esta forma. ¿Listo? Más o menos. Porque eres buena persona. Buenos días, clase. Buenos días. Ok, chicos, hoy tengo una pregunta muy importante. Piensen. Primero, hago la pregunta, pero necesitan pensar muy bien antes de responder. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Listo? Porque eres buena persona. Buenos días, clase. Buenos días. Ok, chicos, hoy tengo una pregunta muy importante. Piensen. Primero, hago la pregunta, pero necesitan pensar muy bien antes de responder. ¿Está bien? Bueno, iba a parar aquí porque una estrategia que funciona muchísimo es pedirle a los estudiantes que escuchen y piensen. Darles el tiempo para que piensen sin necesariamente tener que entregarme a su opinión de manera oral inmediatamente. Piénsalo. ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pueden responder con una palabra, con un ejemplo o con una oración. Darles la oportunidad, no porque están en la clase avanzada, siempre vamos a exigirles que tienen que responder con una oración súper completa o que de pronto con 2 o 3 oraciones. Pueden contestarme con una palabra, pueden contestarme con 2 palabras o con una oración completa. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfocando en el input que les estoy dando. Y si yo me enfoco en el input, eso significa que mi intención es que ellos me entiendan, que ellos entiendan el mensaje. Y pedir que entiendan y elaboren inmediatamente, eso es un poco más complejo, ¿sí? Y podemos hacer ejercicios de ese tipo más adelante, pero en la clase diaria
tenemos un grupo muy heterogéneo de estudiantes y eso hay que tenerlo en cuenta. Completa. ¿Qué es el amor? ¿Sí? Ahora sí, piensen voluntarios. ¿Qué es el amor? ¿Molly? ¿De una persona? Pues no sé, para ti, sí, personalmente, ¿qué es el amor? Es cuando tú no puedes imaginar su vida sin la cosa o la persona Cuando que tú... te amas. Ok, pues esa es una bonita... La otra cuestión que quiero que observen es que yo estoy sentado. En Colombia lo llamamos un butaco, stool, ¿sí? No necesito estar saltando de un lado al otro en la clase y convertirme en un entretenimiento para ellos. Yo lo que quiero es su atención. Entonces la logro a través de ese input y la logro también a través de la forma como yo les estoy hablando, la velocidad que les hablo y también de las posibilidades que les estoy dando para responderme. Y un tema que sea relevante, por supuesto, hablamos del amor. ¿Muy bien? Muy bien, continuamos. Entonces, es importante también que pensemos cómo es que escuchan nuestros estudiantes. ¿Acaso ellos están entendiendo nuestro discurso a la misma velocidad con que nosotros lo producimos? Ojo, cuidado con eso. Cada vez que digas algo en tu clase, sé consciente de cómo lo estás diciendo y en tu mente piensa, quiero que todos me estén entendiendo lo que estoy diciendo aquí. Entonces, no se trata solamente de la velocidad, sino se trata también de la escogencia de palabras y de la estructura del mensaje y del discurso que estoy utilizando para entregar un mensaje a la clase. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Como profesionales podemos hacerlo. Claro, a veces estamos un poco estresados por muchas cosas y a veces pensamos que haciéndolo más rápido vamos a llamar más su atención porque pues necesitan poner atención para poder entendernos. No, eso tiene un efecto totalmente contrario. Así, tener en cuenta la manera como escuchan ellos. Y hablando de escuchar, también nosotros, como dije, tenemos que emparejar nuestro discurso con su capacidad de escucha. Eso es hacerlo comprensible y en la misma clase puedes empezar a dar un poquito más, un poquito más, un poquito más y entregar el famosísimo C+1 como nos propone el doctor Crashing. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también tenemos que pensar no solamente en la manera como ellos están escuchando, sino en lo que están pensando. Tenemos que ser adivinos. Nostradamus no es nadie comparado con nosotros. No, en serio, ¿qué es lo que están pensando? Por lo general, el estudiante está imaginando o está pensando cosas que si bien está relacionada con lo que tú estás diciendo, pues no está demostrando exactamente lo que nosotros queremos que ellos escuchen y piensen. Entonces, ¿qué están pensando? Posiblemente, si nosotros hablamos de un tema como el amor, pues posiblemente a la mente del estudiante venga una situación de amor que tuvo en su vida. Posiblemente a la mente del estudiante venga la idea de sus padres que no se entienden muy bien y se acabó el amor, ¿sí? Posiblemente a la mente del estudiante venga una película que vieron sobre amor. Entonces imagínate, tienes 30 estudiantes y cada uno está pensando en una cosa diferente. Ese es el encanto de enseñar una lengua extranjera. Eso es vida y eso es de lo cual nosotros tenemos que beneficiarnos como profesores porque ahí empieza a ser relevante el tema. Muy bien. Ahora, entonces nosotros llamamos distracción a una desconcentración. Pero nosotros como profesores que usamos el input comprensible, tenemos que entender esas distracciones, es decir, el estudiante pensando en su situación de amor, el estudiante pensando en sus padres que no se entienden y el estudiante pensando en la película de amor que vio. Esas distracciones son una oportunidad tremenda.
para nosotros, para nuestras clases, ¿sí? Y no tengan pena en preguntarles. Y cuando yo digo amor, ¿en qué piensas? Sin necesidad de que me cuenten la historia. ¿En qué piensas? ¿Sí? ¿Y tú en qué piensas? ¿Y tú en qué piensas? Ah, eso significa que el amor está por todas partes, para bien o para mal. Pero el amor, y sigo utilizando el lenguaje concretamente, constantemente. Ahora, lo mejor y lo óptimo sería que nosotros, los profesores, también llegáramos a distraernos un poco y que cuando estemos hablando del amor, en nuestra mente también vengan imágenes de esa experiencia. Y de pronto estamos hablando con los estudiantes y se me sale una sonrisa. Señor, ¿de qué te ríes? Yo no, estaba pensando en un par de novias que tuve cuando era muy joven. ¿Cómo? ¿2? Sí. Desafortunadamente tomé una mala decisión y la escuela a donde yo iba, pues tenía 2 jornadas, jornada de la mañana y jornada de la tarde, porque en Colombia y en muchos países hispanos eso es muy común. Ojo, comparación cultural, ¿sí? Que las escuelas tengan 2 jornadas porque hay tantos estudiantes que no caben en una sola jornada, así que se maximiza el espacio. Y desafortunadamente tomé la mala decisión de tener una novia en la mañana, en la jornada de la mañana, y una novia en la jornada de la tarde. Señor, ¿cómo así? Sí, Marta, Patricia y Mónica. Esto es real, ¿sí? Pero bueno, ese no era tanto el problema, porque cuando terminaba la jornada de la mañana, y esto es lo que yo les estoy contando a mis estudiantes, la chica de la mañana tomaba el bus escolar y se iba, y en ese momento llegaban los estudiantes de la tarde, entonces yo iba y despedía a Marta Patricia y corría y saludaba a Mónica. No había problema. Pero un día tuve el error de darle el mismo regalo a las 2 personas, una cadena muy visual. Y en algún momento se encontraron. Ay, mira ¿quién te la dio? ¿Qué? ¿Tu novio? Sí, ¿qué? ¿Cómo se llama? Es Diego Ojeda. Uf, hasta ahí terminó mi vida amorosa. Entonces, vale distraerse también con este tipo de cosas. Cuando el estudiante se da cuenta de que el profesor está inmerso en el mundo, en sus pensamientos, todas esas cosas influyen en la motivación. Veamos este pequeño video que para muchos pensarían, hombre, aquí ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. La actividad habla más. Habla más. Ayer habla más. Habla más. Ok, generalmente a nosotros nos gusta controlar todas las actividades de clase. Y, ok, chicos, se van a reunir en grupos o en parejas y van a hablar acerca del tema del amor, ¿sí? Ok, bueno, eso no resulta tan interesante para ellos que como o darles una lista de 10 posibilidades, hablen acerca de cualquiera de estos temas, o ustedes escojan un tema del cual quieren hablar en este momento, desde que lo hagan en español. Entonces, habla más, y mi papel es estar caminando por los diferentes lugares de la clase, asegurándome de que están hablando en español, no necesariamente con ese tema específico que tenemos en mente, y no necesariamente todos hablando de eso en específico. La actividad habla más. Muy bien, todo esto se relaciona con la motivación. Ahora, recuerden, escuchar no es entender. ¿Cuándo entendemos nosotros un mensaje? Nosotros entendemos un mensaje cuando tenemos la intención de entenderlo. Y quienes han participado en mis talleres lo saben muy bien, hablamos de esto constantemente. Es decir, una cosa es escuchar y que la vida continúe. Eso es como conducir mientras estás hablando por el móvil. Perfecto, tú puedes hacer las 2 cosas, sí, pero no vas a recordar los lugares y las cosas que viste mientras conducías. Y en el peor de los casos, no vas a recordar lo que hablaste,
porque el cerebro no tiene esa capacidad dual. Tengo que concentrarme y escuchar con la intención de entender. Cuando tengo la intención de entender, comprendo el mensaje, ¿ok? Porque nuestra mente no funciona como una grabadora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos a los estudiantes, tenemos que pedirles que escuchen con la intención de entender. Y cuando ellos escuchan con la intención de entender, ese mensaje, si te lo están escuchando y es importante y es motivante y se relaciona con ellos, en la cabeza, además de pensar en sus propias experiencias, también empiezan a surgir preguntas inmediatamente. Ahí es cuando existe esa conexión importante en la clase. Muy bien. Ahora, esto significa que de alguna manera el estudiante está reinventando lo que yo les estoy diciendo. Porque en el cerebro se mezclan sus experiencias, sus puntos de vista. Entonces uno va reinventando. A veces sucede como el teléfono roto, cuando el mensaje es: te veo a las 3 de la tarde en el parque, y después de 30 personas termina con: te veo al almuerzo a la 1 de la tarde. Porque se reinventa constantemente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para no ofendernos cuando los estudiantes están pensando en otras cosas, sino más bien utilizar eso como una herramienta de clase. Porque tenemos que honrar las opiniones de los estudiantes en los niveles superiores. No solamente entregarles constantemente información académica que ellos necesitan memorizar. Cuando ellos hacen la conexión, ahí sucede algo muy importante. Muy bien. Entonces, decíamos que nosotros asumíamos que el estudiante está interrumpiendo cuando no pone atención o cuando no entiende. Pero recordemos que el cerebro del estudiante está procesando en ese momento. Cuando el estudiante dice algo que como que no está muy en el contexto de lo que estamos diciendo, ahí lo que pasa es que está demostrando que hay un proceso en su cerebro. El proceso de esa información, como lo acabo de explicar. Así que es nuestra labor tratar de conectar esa pequeña interrupción o ese pequeño lapsus que sucede en el cerebro del estudiante mientras va acomodando la información para reforzar lo que nosotros estamos tratando de entregar como información. Ahora, hay estudiantes que esto lo hacen de una manera interna y no dicen nada, escuchan. Cómo nos encantan esos estudiantes, ¿verdad? Pero hay otros que necesitan verbalizarlo y no podemos castigar la verbalización en nuestras clases. En los niveles avanzados, el input comprensible está más relacionado con la capacidad que nosotros tenemos de entender el mundo de nuestros estudiantes que con el uso de cognados visuales y creación de historias fantásticas. Y cuando nosotros queremos entender el mundo de los estudiantes, les damos la oportunidad de que hablen acerca de su mundo, como lo hace aquí nuestro amigo Will. Me llamo William y este es mi gereo. Se llama William Michiru el primero, soy el tercero. Esta historia es de mi abuelo. Nunca conocí a mi abuelo, pero escuchó muchas historias de él. Mi abuelo era amable. Escuchó que tenía una gran sonrisa. Pero también mi abuelo era serio porque trabajó en un banco y es generoso. Donó mucho dinero a las organizaciones sin ánimo de lucro. También es un hablador cerca de mi padre. Los dos encantaba comunicar con otras personas. También es inteligente. En el banco, cuando trabajar con dinero, necesita el inteligente. También maduro y trabajador. Sí. Bueno, menos mal que nosotros como profesores
pues como no trabajamos con mucho dinero, no necesitamos ser tan inteligentes como su abuelo, pero darles la oportunidad de que hablen de lo que quieran, porque en las clases avanzadas y en las clases de AP, cualquier tema se puede conectar con los temas que nos impone el College Board para el examen de AP. Este chico habló de su abuelo. Aquí tenemos la unidad de héroes, por ejemplo, en la clase de AP, y es una oportunidad también para que ellos se hagan más presentadores, ¿verdad? Y como ven, este chico maneja muy bien el pretérito y el imperfecto. Bueno, yo no estaba mirando esas cosas, pero las ganas de decir es lo que les hace decirlo mejor y decirlo bien y tener una intención Me de llamo hacerse William y este es mi... de los demás. Muy bien. Importancia o relevancia. ¿Por qué es importante hablar español? Bueno, yo recuerdo que cuando vine a los Estados Unidos hace 23 años y llegué al estado de Wisconsin, había una profesora que me decía, sí, es que tenemos que enseñar español porque muchos de estos chicos y sus familias van a México y van a Tijuana y van a Acapulco y van a Cozumel y ellos tienen que saber cómo ordenar una cerveza. Yo me quedé pensando, por eso es que es importante aprender español. Ok, vaya, qué interesante, ¿verdad? Después, más adelante empecé a escuchar que es importante aprender español en los Estados Unidos porque esto va a ayudar en tu carrera profesional y de pronto puedes ganar más dinero que el compañero de al lado porque estás hablando un idioma que se habla mucho en los Estados Unidos. Yo, ok, una visión bastante utilitaria de la cuestión, pero ¿realmente es por eso que hablamos español? Bueno, muchas cosas han pasado y sucedieron cosas en la vida política de este país hace unos años que aunque fueron muy negativas, hicieron tomar conciencia a mucha gente de la real importancia, no solamente del español, sino de las otras lenguas con las que convivimos y las otras culturas con las que convivimos en un país como los Estados Unidos. Entonces, no se trata solamente de poder ordenar, oh, tráeme una cerveza, por favor, o de tener un puesto en el que te van a dar más dinero porque simplemente decodificas y codificas muy bien en la segunda lengua. Se trata es de saber vivir en una comunidad que es una comunidad diversa, ¿verdad? Entonces, hacemos una clase avanzada comprensible cuando el estudiante siente que los temas y las discusiones son reales, es decir, relevantes. Entonces, no tengamos pena de hacer preguntas como, chicos, ¿ustedes creen que existe el racismo en nuestra sociedad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Chicos, ¿ustedes creen que en general los hombres ganan más que las mujeres en sus trabajos? Chicos, acabamos de leer El mancebo que casó con mujer brava, una obra del siglo XVI. ¿Ustedes creen que todavía hay violencia doméstica? ¿Ah? Lo que hace relevante una clase no es Bad Bunny. No. Lo que hace relevante una clase es nuestra realidad, lo que vivimos a diario. Entonces, tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes se enfrenten el mundo real. Y en ese sentido, a veces el currículum de College Board se queda corto, porque no lo está conectando con una realidad actual, sino con de pronto el punto de vista de aquellos que desarrollaron ese currículum. Pero los estudiantes nos tienen a nosotros, así que tratemos de hacerlo más universal y más real. No a lo irrelevante, ¿sí? Porque nadie va a retener nada desde el momento en que lo perciba como irrelevante, ¿sí? Si los estudiantes no están respondiendo como nosotros queremos, es porque no lo estamos haciendo relevante. Y tenemos que tener eso en la mente. ¿Ok? Entonces, aquí hay un pequeño videíto también en donde yo trato de hacer el tema
de la nomofobia relevante para ellos en mi presentación sobre el tema? El perfil de Molly. Ok. Oh, muy bien. Chicos, Visco tiene filtros Sí. como Instagram. Es editing app. Sí. ¿También? O sea que puedes No, estar pero como es más profesional. Es más Los profesional. filtros en Visco son mejores. Ok, muy bien. Chicos, ¿quién tiene 5 redes sociales? 5. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No sé, Ok, dale. no sé if this counts. Si Ok. es tu cuenta. Okay. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok. What? Yo tengo 5. ¿Qué es TikTok? Ay, ay, Es ay. un TikTok. app que puedes... ¿Dating app? No. Ok, ¿qué es? Bueno, Solo ¿qué una pasó? voz. ¿Qué pasó ahí? Como ustedes pueden ver, estaban tan enganchados que un estudiante se levantó de la silla para traerme y mostrarme en el teléfono. Ahí es cuando los tenemos conectados. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer en la clase. Porque si el estudiante siente que él necesita mostrarme eso, no se le va a olvidar nunca esta conversación ni el tema. Ahora, si somos el tipo de profesor que tienes que estar atornillado en tu silla todo el tiempo, pues el estudiante nunca se va a parar a poner de pie. Pero si es relevante con el tema que estamos trabajando, ¿por qué no? ¿Verdad? Muy bien, ahora sí, después de haber hecho este contexto, y gracias por los corazones y los thumbs up que me están enviando, vamos a hablar acerca de algunas estrategias que han funcionado también en la clase. Recuerden que ustedes recibirán una copia de esta presentación, una copia del slideshow para que lo tengan, así que dejen de tomar notas, escuchen con la intención de entender. Entonces, el input comprensible es un componente esencial en la adquisición del lenguaje, independientemente del nivel de competencia de cada estudiante. Siempre doy el ejemplo del futbolista profesional que nació en Tuluá Valle, Colombia, que no dejó la escuela, dejó la secundaria, pero era tan bueno en fútbol que lo contrataron en Italia, jugó con la Juventus, lo contrataron en España, jugó con el Valladolid, lo contrataron en Inglaterra y jugó con el Newcastle. ¿Y qué pasó? Al final, el hombre hablaba 4 idiomas, ¿sí? Tuvo profesores posiblemente, pero no les ponía atención. Era la relevancia de lo que tenía que hacer en su mundo y tratar de comunicarse con los demás. A medida que los estudiantes avanzan en niveles superiores, se vuelve cada vez más importante proporcionarles un input comprensible, pero un input comprensible que desafíe también sus habilidades lingüísticas. No se trata de que nos vamos a quedar en el chico está en el parque con su perro. El chico perdió su teléfono. No, que al mismo tiempo sea un input que desafíe sus habilidades, pero que nosotros lo hacemos comprensible. Muy bien. Así que, materiales auténticos. Es importantísimo proporcionar siempre materiales auténticos. Cuando hablo de materiales auténticos, me refiero a materiales que por lo general son usados o son utilizados, bueno, utilizados, usados es lo mismo, por personas nativas en sus países de origen, ¿sí? Es muy difícil hablar de un material auténtico cuando utilizamos cosas que han sido escritas o hechas sin que hayan sido utilizadas por los hablantes nativos en sus países de origen. ¿Ok? Claro, esto va a desafiar a nuestros estudiantes porque es posible que encuentren formas y variaciones del lenguaje con las cuales no están acostumbrados, pero eso es lo que les ayuda a ellos. Lo importante es hacerlo poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Siguiente.
actividades interactivas. Entonces, que las actividades que hagamos en la clase sean como el videíto de habla más, interactivas en tiempo real. No escribe una conversación y después presenta la conversación frente a la clase totalmente artificial, sino que sean actividades interactivas, que tú vayas caminando por la clase y de pronto escuches algo y les sugieras algo diferente, que ellos se sugieran entre ellos otros usos del lenguaje, que se sientan apoyados, mas no criticados. Otra es el andamiaje, y el andamiaje es la base. El andamiaje es lo más importante en una clase de nivel superior cuando utilizamos el input comprensible. Es lo que se llama en inglés scaffolding, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a que los estudiantes vayan subiendo de nivel? A través de gráficos, ayudas visuales, estructuras de lenguaje simplificadas. Y si nosotros estamos trabajando en la clase con estructuras de lenguaje simplificadas, en el momento en que el estudiante necesite ya utilizarla en un discurso más amplio, como nos hemos detenido en el andamiaje, ellos podrán hacer uso de ellas. Pero cualquier cosa que hagas en la clase, los invito, compañeros, a que piensen cómo puedo hacer andamiaje con esta actividad, cómo la puedo tomar desde abajo y poco a poco ir subiendo. Que si tienes estudiantes que no tienen un nivel de competencia muy alto, se sientan cómodos. O que si tienes estudiantes con un nivel de competencia más alto, se sientan súper orgullosos porque te están entendiendo todo desde un comienzo. Otra estrategia también que tenemos aquí es la de variación, también conocida como diferenciación. Entonces, traerles diferentes tipos de textos, textos literarios, artículos de noticias, poesía, menús, es decir, y a mí me encanta precisamente lo que trae la serie de reporteros de Cled World Languages, que si no la conocen, The New Guy on the Block es lo que en este momento está causando mucho furor aquí en los Estados Unidos, porque precisamente tienen en cuenta estos aspectos. El de la variación no es aburrido. Hay tantos textos que tienen el mismo formato constantemente y ya después de la segunda unidad, el estudiante se aburre. Aquí hay diversificación, aquí hay diferenciación, aquí hay variación. Nuevamente se los muestro. Reporteros, este es el libro número 2 que nos ayuda muchísimo para esto y que está ligado también con la idea del input comprensible. Repetición. La repetición, pero más allá de la repetición, el uso. A mí me gusta decir el uso. No me gusta hablar de repetición por repetición, sino de constantemente estar utilizando lo que hemos venido trabajando constantemente, rotarlo, como reciclarlo también, es un componente importante en el mundo del input comprensible. La liberación gradual. Entonces, un modelo gradual en el que voy liberando poco a poco el control del input a mis estudiantes. Si bien es cierto que en nivel 1, 2, el profesor está ahí como muy en la cara de los estudiantes, dándoles ese input, y eso no les gusta a algunos administradores porque entonces en la evaluación te van a poner, your class is too teacher-centered. It has to be more student-centered. Bueno, ellos no entienden lo del input, pero sí, claro, eso puede ser nos puede agotar un poco. Ya en los niveles superiores tenemos que gradualmente pasarles la batuta a los estudiantes para que sean ellos quienes empiecen a entregar ese input a la clase. Es decir, se trata de autonomía y se trata de dejar que también ellos formen parte de lo que estamos construyendo juntos. Independencia, autonomía, liberación gradual. Uso de medios sociales. Entonces, utilizar los medios, redes sociales para crear comunidades. Yo entiendo que muchas escuelas no permiten que los estudiantes usen Twitter, por ejemplo. Y está bien, está muy bien.
Sin embargo, si en tu escuela pueden usar Twitter, hagan una cuenta de Twitter para cada clase e interactúen con los estudiantes a través de Twitter. He visto profesores interactuando a través de Twitter, he visto profesores interactuando a través de Instagram también. Pero si no pueden tener esas conexiones a través de esas redes sociales, hombre, usen Google Classroom. Y yo, los mensajes para mis estudiantes, a pesar de que podría utilizar Instagram y estas cosas, todo lo hago a través de la plataforma de Google Classroom. Ok, no tienen Google Classroom, es posible que tengan Schoology o que tengan, no sé, otra plataforma, pero lo importante es que haya como un lugar de foro en que se pueda hablar con los estudiantes. Utilícenlo de esa forma para también conectarlos a ellos con la lengua por fuera de la clase. ¿Y bien? Porque esto tiene que ser constante y a veces es un reto saber que tenemos solamente clases de 50 minutos. El enfoque por tareas. Entonces, cuando les vamos a dar una tarea, tienen que ser tareas en donde utilicen el lenguaje de una manera auténtica y significativa. Más allá de responde estas preguntas sobre el texto. Responde estas 50 preguntas sobre el primer capítulo del libro Blanca. ¿Sí? Pero ¿qué tal? En el primer capítulo del libro tal, se habla acerca de la importancia de la comida para las personas en Guatemala y cómo se reúnen a partir de la comida. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te reúnes con tu familia a partir de la comida? ¿Qué tipos de comida? ¿En qué ocasiones? ¿O más con tus amigos? Grábame 2 minutos explicándome en un audio o escribe, ¿sí? Pero yo les pido que graben el audio porque pues ya saben, ¿no? Google Translate, ChatGPT, todas estas cosas pues nos tienen sudando la gota gorda. Muy bien. Retroalimentación efectiva. Entonces, siempre es importante que nuestra retroalimentación, más que una crítica directa al estudiante, sea una oportunidad para que ellos reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje y mejorar sus habilidades lingüísticas. ¿Cómo sucede esto? El estudiante me dio una retroalimentación, un feedback, dijo algo. Yo le entendí el 70% de lo que dijo. Pues yo actúo naturalmente como si hubiera entendido el 120% de lo que me dijo y le respondo algo con mi input y el estudiante, me entendió. Pero en lo que me respondió utilizó esto un poquito diferente a lo que yo dije. ¿Sí? Reflexionar acerca de su propio proceso, retroalimentación efectiva. Y la contextualización cultural es supremamente importante en estos niveles superiores también, porque si bien en los niveles iniciales usamos mucho la fantasía, utilizamos mucho estas historias súper creativas, es importantísimo que en los niveles superiores nosotros nos enfoquemos también en esa contextualización cultural. ¿Por qué? Porque el estudiante ya tiene una conciencia de quién es en su sociedad y puede compararse frente a otras sociedades. Esto de pronto no sucede en elemental. Entonces, por eso en elemental nosotros tratamos de seguir con la fantasía, ¿verdad? Pero ya en niveles superiores, esa contextualización cultural es lo que les ayudará a ellos a hacer y a pensar y a creer que es relevante todo lo que están haciendo en la clase y que por eso tienen que utilizarlo de una manera efectiva cuando interactúen con personas que hablan esa segunda lengua. Que el trabajo siempre sea colaborativo, ya sea en grupos, en parejas o como clase. Pueden hacer una actividad en que todos como clase van a aportar algo, ¿sí? Entonces, precisamente acabo de tener una experiencia preparando arepas con mis estudiantes de AP y era un proyecto de clase y funcionó de maravilla. Simplemente tuve que ser muy exacto en lo que yo estaba buscando con ese proyecto. Pero no solamente es hacer las arepas, sino también hablar un poco acerca del origen de la arepa y la historia y todas estas cosas. Por supuesto, la arepa es de Colombia. ¡Oh, no! Espero que Emilia no esté por aquí y está diciendo, la arepa es de Venezuela. Es que tenemos una peleita casada entre colombianos y venezolanos sobre el origen de la arepa. Muy bien, pero ya sabemos que la arepa es colombiana, así que continuemos.
Pero el trabajo colaborativo es supremamente importante también y ayuda en este proceso de adquisición. Dibujar las cosas, dibujar lo que están escuchando. Les estoy hablando acerca de la rosca de Reyes. Estoy hablando del Día de Reyes y cómo se celebra en México versus cómo se celebra en España y cómo en Latinoamérica realmente, pues para nosotros el Día de Reyes no es tan importante como la Navidad, pero de pronto en España y en México el Día de Reyes es cuando se dan regalos y bueno, ya saben la historia y la rosca de Reyes. Entonces, no tomes nota, dibuja lo que yo estoy diciendo. Ay, pero es que mis estudiantes no saben dibujar. Ah, bueno, si tú te apuntaste para tener 30 Salvador Dalí o 30 Picassos en tu clase, ya sabemos cómo es, ¿sí? No, pueden dibujar cositas muy sencillas. Ahora, puede ser que haya estudiantes que prefieran graficarlo. Bueno, grafica lo que yo estoy diciendo y después me lo explicas, ¿ok? Input comprensible, input comprensible. Ahora, hazlo comprensible. Es decir, voy a tomar un artículo como este. Restauradores de autos con aires de estrella. Luis y Diego Carvota, padre e hijo, dedican sus días a la restauración de autos y motos antiguos. Lo que empezó como un hobby se transformó en un trabajo y llegará incluso a la televisión. Muchas veces cuando uno llega a un lugar de trabajo desconocido puede, a simple vista, advertir lo que allí se hace. Ese es el caso de arribar al taller de los Carvota, ubicado en Villa de Lina, partido de San Isidro en el norte de la Gran Buenos Aires. Y sigue el artículo, sigue el artículo, sigue el artículo. Es un artículo más o menos largo. Bueno, ahora, es posible que como estamos utilizando estos materiales auténticos, es posible que haya cosas allí que no vayan a entender. Yo tengo que tomarme el tiempo de hacerlo comprensible, ¿sí? Y entonces lo que yo hago con estos artículos que están en este libro de AP es hacerlos comprensible. Existe en Buenos Aires un taller de autos muy particular. Es el taller de los Carvoto, una familia que se dedica a restaurar autos viejos. Por su decoración, el taller parece un bar de los años 20. Luis Carvota es un apasionado de los autos antiguos y desde muy chico quiso restaurarlos. Se los estoy dando en su lenguaje. Me estoy poniendo a su nivel, sin necesidad de que sea el perro se comió mi control remoto. No, aquí les estoy dando también buen lenguaje, ¿sí? Pero lo estoy poniendo a su nivel. Lo trabajamos desde ahí. Y después sí vamos y leemos ese artículo que ha impreso el libro de texto de uno de los periódicos en Argentina. Y seguramente se van a conectar mucho mejor y ya habrá espacio en la mente y el cerebro del estudiante para empezar a recibir y darle la bienvenida a las nuevas palabras, a las nuevas expresiones y a las nuevas estructuras. Andamiaje, queridos amigos, andamiaje. Ok, continúo. Entonces, ya casi terminamos. Por favor, si se han dormido, empiecen a despertar en este momento. Obtén su atención, ¿sí? ¿Cómo? Con el humor, con introducciones inesperadas y tanto como puedas. En ese video que vimos de las redes sociales y la homofobia, una chica habló de Visco Girls. Yo no tenía ni idea. En ese momento yo ni tenía idea de que era TikTok, pero me interesó. ¿Qué? ¿Visco Girls? ¿Qué es eso? ¡Guau, guau, guau, guau! Todos se ríen. Y yo, pero explícame, ¿qué es? Bueno, terminamos bailando. Tengo su atención porque yo les doy mi atención. El cerebro anhela novedad. Solo piensa en su entorno hoy. Muy bien. Maximizando la participación. Las preguntas deben ser abiertas. Escribe tu respuesta, que escriban o dibujen o grafiquen su respuesta. Encuestas en Kahoot, en donde el feedback sea inmediato, pero que se utilice el Kahoot para generar discusión, no solamente para ver quién ganó y quién tiene más puntos. Oraciones truncadas, ¿tienes una idea? Completa mi frase. Chicos, después de la clase yo completa mi oración.
Conclusiones. Entonces, ¿qué tenemos? Es importante permitir que los estudiantes sean autónomos, que cuestionen los temas que traemos en clase y no solamente que repitan el punto de vista que nos está dando determinado material. ¿Ok? Porque ellos también, el estudiante tiende a veces a sentirse utilizado y tenemos que evitar eso. Una estrategia que ha funcionado bien en mis clases es permitir que los estudiantes conversen brevemente, que era el videíto de Habla Más. Muy bien. Más conclusiones. Dicen que aprendemos más cuando tenemos la oportunidad de enseñar algo. Siempre le pido a mis estudiantes al comienzo de cada, bueno, no siempre, cada otra clase, que alguien, bueno, ¿quién quiere explicar de qué hablamos ayer? Y a veces me dicen, ¿podemos los dos? ¿Podemos los tres? Sí, vayan. ¿De qué hablamos ayer? Y ellos empiezan a hacer la exposición que de pronto hice yo el día anterior. Darles la voz también. Muy bien. Aunque los temas tratados en la mayoría de las clases avanzadas son temas de bastante importancia, existe otra estrategia que ha permitido que mis estudiantes se conecten más con ellos. Se trata de permitir que los estudiantes imaginen y expresen qué sucederá si el problema trabajado fuera lo opuesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de analizar las implicaciones del hambre en muchas regiones del mundo, como lo presenta el libro de texto, el problema fuera la hiperabundancia de comida en todo el mundo? ¿Cuál sería el problema? Que en realidad existe, chicos. Una de las cosas que más me sorprende a mí de esta sociedad es precisamente el desperdicio de comida. Cómo por ley los restaurantes no pueden guardar la comida para venderla al siguiente día, sino que tienen que botarla. Y a veces les dan a los empleados, pero muchas veces simplemente la botan. Entonces, ojo, porque el problema no es solo el que está exponiendo en la lectura que estamos leyendo. El problema es lo que vivimos a diario. Y lo más importante, ya para terminar, slow down. Vamos a hacerlo despacio. Sí. Chicos, para que nosotros entendamos que esto de la adquisición de segundas lenguas no se trata de tener que ir de aquí a aquí en 4 años, que no se trata de empezar conduciendo karts para en unos años ya estar en la Fórmula 1, sino que es un proceso y que ese es nuestro trabajo, apoyar a nuestros estudiantes en ese proceso y en ese proceso hacer las cosas fáciles. Creo que ahí está la clave de todo. Y nuevamente, aquí está el mensaje que recibí. Louisville Collegiate School es mi clase. Y ahí están los resultados de la competición estatal de lenguas aquí en Kentucky. Y ven muchos estudiantes de Louisville Collegiate School. No porque yo sea buen profesor, sino porque ellos se engancharon y se motivaron bien. Se trata más de eso que de otra cosa. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Creo que los 95 que entraron todavía están ahí conectados. Se pueden comunicar conmigo a través de email, mi Twitter, Instagram. Está toda la información aquí, pero ante todo quiero agradecer nuevamente a CLED World Languages por traer un aire diferente a la enseñanza de lenguas en los Estados Unidos. De verdad que me identifico muchísimo con su filosofía y que no estén imponiendo cosas, sino que escuchen a los profesores, y por eso es que yo puedo presentar un taller como estos. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias, Maje. Les paso la batuta. Vamos a pasar, si te parece, con la parte de preguntas y respuestas. Tenemos unas cuantas por aquí. La primera pregunta se refiere al video del estudiante que estaba hablando sobre su abuelo y nos preguntaban cómo se llama esa actividad, si puedes darnos un poco más de información. Esa actividad se llama Presenta. Y lo que pasa es que yo les digo a mis estudiantes, chicos, yo presento para profesores y les muestro videos. Y
si ustedes no presentan, pueden mostrarles videos de TED Talks, en donde el presentador lo hace interesante sin necesidad de estar leyendo constantemente de una diapositiva, y lo hace interesante también porque tiene que ver con una experiencia propia. Entonces, ¿qué cosas te interesan? Preséntala. Pero en este proyecto puedes poner imágenes, puedes poner palabras, pero tienes que explicarme por qué estás hablando de esa palabra que pusiste ahí. ¿Ok? Se llama presenta. Súper, muy bien. Luego nos preguntan de algunas técnicas que tengas para aplicar el input comprensible. Si, por ejemplo, alguna historia con imágenes, cómo se desarrolla, ¿cómo lo sueles hacer tú? Bueno, yo creo que para esto sería importante que los compañeros que están aquí vayan al canal de YouTube de CLED World Languages, porque ya he presentado webinarios basados en cómo trabajar, por ejemplo, los textos desde el input comprensible. Ahí hablamos de historias, cómo hacer las actividades creativas. Entonces, número uno, es un tema bastante largo de explicar, y para ser muy concreto aquí, yo creo que lo mejor es que vean los videos en el canal de CLED World Languages. Perfecto, Diego, muchas gracias. La siguiente pregunta, quería tratar un poco el tema del subjuntivo y quería saber si tienes alguna idea para enseñar en general temas que no son tan fáciles como ese, por ejemplo. Bueno, cualquier tema es fácil. Lo que es difícil es pensar cómo hacerlo fácil, ¿verdad? No, mentiras. Miren, hay un videíto también en mi canal de YouTube, en donde precisamente estamos trabajando en clase el subjuntivo. No recuerdo cómo se llama el video, pero si me envían un email con muchísimo gusto, puedo compartir el enlace a ese video para esa actividad. Fenomenal. Otra persona nos pregunta por acá, ¿cómo se organiza un plan de lecciones y cómo se puede llevar a cabo la evaluación de los estudiantes? Muy bien, dos preguntas. Estas preguntas son preguntas bastante profundas. Explicaba en otra webinario presentado con CLED World Languages que cuando nosotros nos sentamos a hacer un lesson plan, unos planes de clase, lo más importante es pensar en dos cosas. Número uno, en cómo van a reaccionar los estudiantes cuando yo les presente algo, les hable de algo, hagamos una actividad X. Visualizar cómo van a reaccionar ellos. Y número dos, cómo me conecto yo como profesor con ese tema que les estoy entregando, porque eso es lo que lo va a hacer auténtico frente a ellos. Esas dos cosas son importantes en la parte de construcción de lecciones. ¿Y cuál es la segunda parte? Espera, te lo vuelvo a poner un Lo momentito. siento. No, tranquilo. La otra era cómo se puede llevar a cabo la evaluación. La evaluación en clases de este tipo, hay dos tipos de evaluación, ¿no? Y no voy a hablar de evaluación formativa y evaluación sumativa. No, voy a hablar ¿qué es la evaluación? En últimas, la evaluación es demuéstrame que estás entendiendo y demuéstrame que te puedo entender. Entonces, yo no sé si con un examen tradicional eso se puede hacer a ciencia cierta. Así que yo constantemente estoy hablando a mis estudiantes a través de pequeñas pruebas al final de la clase, en donde me tienen que contestar sí o no, falso o verdadero, o me tienen que dar una respuesta de una sola palabra basado en lo que y lo que hemos trabajado en la clase. Eso me deja ver si han escuchado con la intención de entender. Ya en las evaluaciones más grandes, entonces los pongo a que sean creativos, a que me escriban una conversación, a que me escriban una historia y transmitan este mensaje X. Perfecto. La siguiente pregunta habla un poco de tema de recursos y nos preguntan si tienes algún blog para la clase de AP5, entiendo, literatura, o cualquier otro recurso, no necesariamente un blog, comprendo. Claro, yo tengo un blog que, si se dieron cuenta al final del webinario, es srojeda.com, y ahí en ese blog tengo muchos posts sobre la clase de AP Literatura, y en mi canal de YouTube tengo muchos videitos de la clase de AP Literatura, y hay videos en donde los mismos estudiantes están hablando de las obras que se tienen que leer en el currículum AP de Literatura, y donde hay videos también en donde explico esas obras de la manera como se las explico a mis estudiantes. Hay muchísimos videos. Perfecto. Y alguien nos pregunta por otro lado,
cómo hacer que se interesen en los libros, novelas, por ejemplo. ¿Qué Ah, recomiendas? claro. Es que, mira, la cuestión con los libros es que sucede lo mismo que con las canciones. Yo tengo que llevar canciones que me gusten a mí, no importa el género, ¿sí? Si el estudiante ve que yo me conecto con la canción, que me muevo, que la canto, que tengo una historia detrás de esa canción, se conectan. Es lo mismo con las historias. Por eso, ok, valen las historias del control remoto y esas cositas, pero ya para niveles avanzados valen historias que hablen de un contexto más real y que te conecten a ti desde el punto de vista humano como profesor y que después tú puedas transmitir eso a tus estudiantes. La otra estrategia es lee con ellos, léeles, anima la historia. Precisamente en el otoño haremos una serie de presentaciones presenciales y de webinarios que tienen que ver con la animación de la lectura. Así que estén conectados, compañeros, porque he venido trabajando con Clet World Languages en 2 series de libros que van a ser de mucho gusto y agrado y les vamos a explicar cómo vamos a trabajar eso en la clase. Perfecto, Diego, lo estaremos esperando. Por otro lado, habías mencionado antes la importancia, obviamente, de que los alumnos puedan expresarse, de que muestren interés. Y alguien nos pregunta, ¿cómo retomar el tema que tú planteas si un estudiante inicia a hablar de otro tema sin que quede de forma brusca para que los otros alumnos no pierdan la concentración? Oh, ojo, porque es que de eso hablamos al comienzo de la presentación. Concentración versus distracción y cómo tenemos que tomar de la distracción como herramienta para conducirlos hacia donde los queremos llevar. No le quites valor a la distracción. El estudiante habló de otra cosa. Rápidamente en tu mente, haz un análisis. ¿Por qué ese estudiante está diciendo eso en este momento? Tiene que haber una conexión en algún momento. Dale validez a lo que está diciendo. Así sea, puedo ir al baño, ¿sí? Dale validez. En lugar de decir, espérate, hombre, que me interrumpes. O en lugar de, ok, ve, entonces al baño. Pero creo que hay muchas personas en este momento en el baño. ¿No quieres esperar un momento más? Sí. O sea, utiliza esos momentos de distracción y de desconcentración para mantenerlos conectados. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se vería una agenda del día con este tipo de filosofía en clases, en bloques de 95 minutos, por ejemplo? ¿Y qué tipo de evaluaciones utilizas con los alumnos? Claro, me encanta esa pregunta. Ay, y he hablado de esto también en otros webinarios. Miren, mis clases son de 75 minutos, no 95, pero 75. Agenda del día. Primero, relajación. ¿Qué es relajación? Los estudiantes se botan en el piso o se quedan en su escritorio así. Pongo música trascendental de Kitaro o Jean-Michel Jarre. Les dejo que escuchen un momento y les digo, respira. Exhala. Como para que la sangre suba al cerebro y baje y ellos empiecen a desconectarse de toda esa carga que traían de otras clases o de la casa y se me relajen. Y entonces ahí empiezo yo, puedo hablar sobre el libro que estamos leyendo y les digo, qué interesante lo que estamos leyendo en el primer capítulo de 24 horas en Bogotá. ¿Les parece que Annette realmente está enamorada de Santiago? ¿Creen ustedes que a Santiago le importa algo más que el fútbol? Respira. No necesito la respuesta inmediatamente. ¿Quieres que piensen y que me escuchen? Podemos pasar 5 a 10 minutos en esta etapa de relajación. Después, vamos a hacer una actividad que se conecte con el tema que estamos trabajando. Puede ser un Kahoot, puede ser un Quizlet Live o puede ser una actividad en la pizarra en donde estemos utilizando ese lenguaje. Después, vamos a hacer un trabajo colaborativo en parejas, en grupos o en la clase. Algunas clases mías son muy grandes para el espacio que tenemos, así que trato de hacer actividades en las que puedan salir un momentico de la clase para que respiren un poco. Regresamos a la clase, hablamos y ellos comparten sus experiencias. Eso puede durar más de una clase y en la siguiente clase seguimos compartiendo los resultados del proyectico que tuvimos ahí en esta clase. Y hablamos de eso, no hay ningún problema. Y
Al final, entonces, hago yo esa evaluación informal para saber si estuvieron conectados o no. A la siguiente clase, en lugar de empezar con la relajación, voy a empezar preguntando quién puede hacer un resumen de lo que hablamos en las últimas 2 clases. Y entonces les damos la voz, la oportunidad de que escuchen del otro. Así es, Sabrina. Lo siento, fue una respuesta muy larga. No te preocupes, Diego, quedó perfecta. Así que pasamos a la siguiente, que alguien nos pregunta, ¿qué recomendación tienes para enseñar español en clases donde hay estudiantes que son hispanohablantes, nativos, y hay estudiantes que no saben nada, sobre todo en niveles como middle school? Ok, bueno. Decir que el estudiante no sabe nada es un poco fuerte, ¿sí? Porque realmente el hecho de que ellos no estén produciendo no significa que no tengan cierta información que más adelante ellos pueden utilizar. Y la respuesta es la misma. Hagámoslo relevante y hagamos que ellos entiendan que su presencia es importante en mi clase. Pero si en la mente yo tengo, estos no saben nada o no dicen nada y estos hablan muy bien español, yo me estoy haciendo un problema en mi cabeza porque entonces creo que tengo que empezar a diferenciar. En mis clases hay excelentes estudiantes y hay estudiantes con un nivel de competencia mucho más bajo. Pero la verdad, yo les entrego lo mismo a todos. Porque piensa, es como en la vida. Si tú vas a comprar un servicio, tú vas a comprar una hamburguesa a Burger King, un combo número 1. Ese combo trae una hamburguesa Whopper King Jr., trae unas papitas a las francesas medianas y traen una bebida de tu elección. Y entonces pasó el profesor universitario, le dieron su combo. Pasó el ingeniero, le dieron su combo. Pasó la persona que trabaja en la construcción. ¿Le dieron un combo más pequeño? Ojo, ya respondí. Perfecto. La siguiente pregunta, muy interesante, menciona un problema que tenemos hoy en día en todos los Estados Unidos y añado yo que en varios otros países, es que los alumnos usan sus teléfonos excesivamente en clase. ¿Qué sugerirías hacer para sacar provecho de esta realidad? Mencionabas ya varias aplicaciones, social media. ¿Qué otras alternativas dirías? Yo creo que lo más importante es ser muy honestos con ellos. Chicos, el teléfono es una distracción en clase. A veces lo vamos a usar. Si tenemos una actividad que sea interactiva a través de una plataforma digital, pueden usar su teléfono. ¿Sí? Si el tema que estamos presentando se relaciona con el uso que nosotros le damos al teléfono, está bien. Entonces, les das 2 opciones. O lo dejas ahí frente sin necesidad de estar consultándolo constantemente, o yo les digo que lo dejen en una canasta cuando entran a la clase. Eso parece un poco difícil, especialmente cuando estás en un entorno en que los otros profesores como que no hacen lo mismo, la administración no te apoya. Afortunadamente trabajo en una escuela en donde la administración apoya eso, nos dan libertad. Pídeles el teléfono al comienzo de la clase, está ahí, o que tengan el teléfono para hacer las actividades. Yo creo que lo más importante con respecto al teléfono es que ellos vean cómo ese teléfono me va a ayudar a mí en la clase y no que sea una distracción. Pero yo entiendo muy bien que esto es un problema muy grande porque desafortunadamente muchas administraciones en muchas escuelas, especialmente escuelas públicas, no han tomado este problema por los cuernos como debería ser. Muy bien, perfecto. Bueno, hacemos un par de preguntitas más, si te parece. Vale. Genial. Una de ellas es, comentaste el tema de la liberación gradual, si podías dar tal vez algunos ejemplos prácticos o retomar un poquito el tema para aclararlo. Ok, con la liberación gradual voy a hacer lo que hice en la actividad de presentemos. Chicos, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué quieren que sus compañeros escuchen y que aprendan de ustedes? Entonces, ese es el tipo
que los va a ellos a liberar gradualmente. Y esto sucede también con la escritura. Señor, ¿cuántas palabras? Pues transmite el mensaje que quieres dar y pues lo podrás transmitir, qué sé yo, con 100 palabras o 150 palabras. Entonces, un poco la diferenciación, pero no la diferenciación a partir del estudiante más inteligente y el menos inteligente. Esa es una cosa que me molesta muchísimo de esta teoría de la diferenciación, sino la diferenciación a partir de cómo puedo yo, porque es una clase de lengua, entregar un mensaje. ¿Qué necesito? Hay personas que para entregar un mensaje tienen que hablar por 2 horas, mientras que hay personas que para entregar un mensaje lo hacen en 5 minutos. Esa es la vida real y así es como funciona el lenguaje. Perfecto. La siguiente pregunta dice, para traducir palabras o frases, ¿qué plataforma sugieres aparte de Google Translate? Bueno, no sé cómo utilice el profesor, el compañero, la compañera plataformas de traducción, pero no sé si estás preguntando cómo hago yo o cómo lo hacemos en clase. Si es en clase, no usamos ninguna plataforma de traducción, nada, cero, ¿sí? Si soy yo utilizo Google Classroom, Google Translate, especialmente cuando tengo que escribir los comentarios de los estudiantes, porque me es más fácil para mí pensar en español, después hacer la traducción y revisar el inglés, que pensar en inglés para publicarlos. Perfecto. Y hacemos una última preguntita, justo que decías Google Classroom. Nos preguntan cómo sueles realizar actividades e interacciones con Google Classroom o el ejemplo que decías de una cuenta de redes sociales para la clase. ¿Qué sueles realizar con ellas? Sí, mira, en Google Classroom, que lo tengo aquí en mi teléfono porque puedes tener acceso a Google Classroom en tu teléfono, hay una partecita que se llama, ahora se me perdió, ¿dónde estás? ¿Lo usé esta mañana? Ok, un segundo. Hay una partecita que se llama anuncios de clase, ¿sí? Entonces, eso lo uso como un foro, una plataforma para conectarme con mis estudiantes y les hago alguna pregunta o les hago algún comentario y ellos responden a esa pregunta o ese comentario. Hay una cosa que se llama Remind Me, que también se puede utilizar, que es muy seguro para escuelas. Sabrina, alguien preguntaba aquí, decía, soy nueva en CI y ¿dónde puedo encontrar más entrenamiento? Nuevamente digo, hemos presentado algunos webinarios con Cledward Languages, ir al canal de YouTube o a mi blog, que ahí van a encontrar bastantes cosas que les pueden servir, que de hecho sé que le ha servido a muchos profesores. Fenomenal, muchas gracias por recordarlo, Diego. Uh-huh. Y mira, justo sale una preguntita más que la podemos recoger ahora, que sería si estas estrategias que hemos visto de AP, ¿cómo se podrían utilizar o si se pueden utilizar en niveles más bajos como español 1 y 2? Claro, porque mi ponencia era, utiliza esas mismas cosas que has hecho en 1 y 2 también en los niveles superiores. Entonces, por ende, pues son cosas que puedes utilizar también en esos niveles iniciales. Perfecto, Diego, muchas gracias. Pues creo que podemos de momento cerrar con esas preguntas, así que te quiero dar las gracias otra vez por la presentación. A ustedes. Gracias, Sabrina. Perfecto, creo que fue muy buena. Voy a aprovechar para decir algunas cositas más, así que quédense ahí. Lo primero, recuerdo que vamos a pasarles tanto la presentación de PowerPoint como la grabación, tal y como dijo Diego. O sea que todos los que quieran tener los datos de Diego más información, lo vamos a compartir, no se preocupen. Igual tardamos un par de semanitas, pero seguro que lo vamos a enviar. Luego también que si quieren volver a ver a Diego, lo tenemos de nuevo por acá el 22 de abril en el webinar Estrategias y actividades creativas para la clase de español. De nuevo, eso es el 22 de abril a las 2 ¿Puedo decir de algo la sobre tarde. ese webinario, Sabrina? Por favor. Chicos, este webinario, estoy tan emocionado con ese webinario de estrategias creativas, porque ya presenté un webinario sobre creatividad, pero estas son estrategias de uso. Y lo que me tiene más entusiasmado es que voy a presentar con tal vez la persona que más sabe de creatividad en España, que se llama Manuela Mena Octavio.
excelente ponente, excelente maestra y sé que les va a encantar. Así que necesitamos 5,000 registrados. Perfecto, no dudo que los haya. Así que ya saben que tienen con Diego. De todos modos, como quedan un tiempecito de aquí al 22, que sepan que el próximo martes 28 a las 6 de la tarde Easter Time tenemos otro webinario que es exposición, uso y reciclaje de lengua. Y como también se habló un poco el tema de la inteligencia artificial, tenemos uno sobre el chat GPT el próximo jueves también. Les vamos a colocar ahora en el chat nuestro link de Eventbrite. Ahí pueden ver todos los webinarios futuros que tenemos. También les pasamos la newsletter para si quieren tener más información. Y si quisieran ver cualquiera de los materiales, Diego habló de reporteros, también de 24 horas en Bogotá. En un futuro, como dijo Diego, también vamos a presentar otras lecturas de Clet World Languages. Esto también se los vamos a poner ahora. Y cualquier duda que tengan, les vamos a colocar nuestro mail, que sería info@cletwl.com. Repito, info@cletwl.com. Ahora lo tienen aquí en el chat. Cualquier duda estamos a la orden. Y de nuevo, muchas gracias por haber asistido. Que pasen buen resto del día. Adiós a todos. Gracias. Chao. Chao, Sabrina. Gracias. Chao, Maje. A ti.